Un saludo cordial. Les traemos las últimas noticias. Salvatierra destroza a sacerdotes golpistas e increpa a Camacho. Hace unas horas Adriana Salvatierra sostuvo una entrevista en la que refutó los argumentos de la Iglesia. Enfatizó que no le plantearon el cargo por sucesión, ya que Yanine Áñez fue elegida mucho antes. Recordó un capítulo no menor ocurrido el 4 de noviembre, cuando el entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió la sustitución de Evo Morales. Sin embargo, dijo que esos actos de conspiración cobraron mayor relevancia con el motín policial, y la sugerencia de renuncia presentada por el comandante de las Fuerzas Armadas, William Scaliman, una hora antes de que Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera dimitieran en un mensaje desde Chimoré. En una entrevista, Salvatierra recordó un capítulo no menor ocurrido el 4 de noviembre, cuando el entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió la sustitución de Morales. No queremos a García Linera, no queremos a los presidentes del Senado, Salvatierra, y de diputados, Víctor Borda. Queremos que asuma, como tiene que ser, la decana de Tarija de la Corte Suprema, María Cristina Díaz Sosa, la única que no es masista, dijo en el Cabildo del 4 de noviembre en el Cristo Redentor. Además, la ex legisladora contó otros pasajes de la crisis postelectoral de 2019 como, por ejemplo, la desobediencia de las Fuerzas Armadas al mandato de Morales, o la obstrucción que sufrió ella de ingresar a la Asamblea Legislativa un día antes de la renuncia del mandatario. El sábado no pude ingresar a la Asamblea Legislativa, estaba tomada totalmente, dijo. Además, afirmó que le resultó muy extraño que luego de la renuncia de Morales el entonces candidato presidencial Carlos Mesa se apuesta al frente de la Asamblea Legislativa para presionar porque se impida que alguien del MAS asuma la sucesión. Según reportes de ese día, el expresidente declaró: "Nosotros sabemos y creemos que nadie que sea militante del MAS puede continuar este proceso político". La misma Áñez, en su declaración por el caso Golpe de Estado del 8 de junio reciente, citó que Mesa propuso en las reuniones de la Universidad Católica Boliviana que ni Salvatierra ni nadie del MAS debe asumir la sucesión. Salvatierra recordó también en el streaming de La Razón que la medalla presidencial fue retirada de las bóvedas del Banco Central de Bolivia, BCB, la tarde del 11 de noviembre, un día después de la renuncia de Morales y un día antes de la proclamación de Áñez. ¿Por qué retiran la medalla si no se definió quién debía suceder a Morales?, cuestionó. Salvatierra expresó también su extrañeza sobre las revelaciones de Áñez acerca de su llegada a La Paz bajo resguardo militar, al mediodía del 11 de noviembre. En su declaración ante el fiscal de materia Omar Alcides Mejillones y los oficiales de investigación tenientes Carlos Vargas y Emanuel Gemio, la exmandataria transitoria admitió que en el aeropuerto del Alto la esperaba un militar que, según sus palabras, le dijo que tenía la instrucción de llevarla, junto a sus hijos, al Colegio Militar de Ipavi, en La Paz, en un helicóptero. La ex senadora del MAS respondió como Mesa, en la UB el 12 de noviembre, que para entonces Áñez ya se movilizaba en una cápsula presidencial. Con eso refutó a la Iglesia Católica sobre su informe en sentido de que en las citas de la Universidad Católica no hubo decisiones ni actas, sino acuerdos verbales. Si Áñez era la elegida, no había razón para hablar del asunto. Sí. En esta nota, básicamente lo que dice es, en un cabildo producido en Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho pide la renuncia de Evo Morales, de toda la línea de sucesión del movimiento al socialismo, donde estaba Álvaro García Linera, estaba yo, estaba Víctor Borda como presidente de la Cámara de Diputados. La presión, y que asuma además la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. La presión sistemática continuó. El asedio permanente, y los últimos días ya fueron días tensos donde deriva. El día jueves, si no me equivoco, empieza el amotinamiento policial, jueves 8 de noviembre. El día viernes ya la Plaza Murillo estaba tomada. No podíamos ni siquiera salir de las instalaciones de la Asamblea Legislativa porque habían enfrentamientos todas las noches, y consta en los videos en los medios de comunicación. Todas las noches había un asedio sistemático. Habían ya secuestrado a Patricia Arce, habían quemado la casa de autoridades, habían ejercido una violencia en todo el país, a diferentes actores, dirigentes sociales, autoridades políticas, etc. Ya el día sábado, que yo tenía, incluso sábado 9 de noviembre, yo tenía sesión de Asamblea Legislativa para ver el tema del Defensor del Pueblo, no pude ingresar a la Plaza Murillo, no pude ingresar a la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa estaba tomada. Ese sábado queman las casas del gobernador de Oruro,
del gobernador de Potosí, del alcalde de Potosí, del gobernador de Chuquisaca. El sábado en la noche queman la casa de la hermana de Evo Morales, de Esther Morales. Y el domingo aumenta la presión sistemática ya contra dirigentes a los cuales yo recuerdo actualmente Teodoro Mamani, si no me equivoco, secretario general de la UNICA, secuestrado. Entonces ese ambiente era el que vivíamos hasta antes de la renuncia de Evo Morales. Y hubo dos hechos absolutamente relevantes que son, primero, la solicitud de renuncia de el general Calimán, el comandante de las Fuerzas Armadas. Segundo, que la policía que estaba amotinada en los 9 departamentos también pide la renuncia. Y se produce un momento de tensión en el que ni siquiera dejaban a Evo Morales usar el avión presidencial para trasladarse desde el Alto hacia Cochabamba. Los militares incluso, y recordará usted, no me dejará mentir, los medios de comunicación además lo reflejaron, muestran que empieza a realizarse sobrevuelos a la altura de Challapata. Y eso eran vuelos que no estaban autorizados por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que en ese momento era Evo Morales como presidente del Estado. Entonces hasta allí se produce la renuncia. Evo Morales va hacia el trópico de Cochabamba, que ese es su último viaje. Él relata incluso que tuvo allí un acoso sistemático, le ofrecieron a su seguridad, lo sobornaron para que puedan entregar a Evo Morales. Y ahí Evo Morales... Adriana, entiendo que hay una desobediencia ya en los recorridos y en los aeropuertos y en Cochabamba de parte de personal. Sí, pero hay un dato menor, porque hoy día Carlos Mesa decía: Evo Morales coordinó la renuncia de todos los 4 miembros de la línea de sucesión. Y es falso. Víctor Borda renuncia a la 1 de la tarde, víctima del incendio de su propio domicilio y víctima de que a su hermano lo secuestren en Oruro y lo torturen públicamente con vejámenes indecibles. Entonces, eso muestra que había una intención de ruptura de la línea de sucesión constitucional, que no solamente buscaban la renuncia de Evo Morales, y lo dice Luis Fernando Camacho desde el 4 de noviembre, que se vaya toda la línea de sucesión constitucional. Y para que se vaya la línea de sucesión constitucional, secuestraron gentes, torturaron sus familiares, les quemaron sus casas, secuestraron y torturaron al hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, cuarto en la línea de sucesión constitucional. Y allí es donde Evo Morales dice: para poner fin a esta violencia sistemática de mis hermanos, campesinos, dirigentes, diputados, autoridades locales, presento mi renuncia como presidente del Estado. Eso sucedió a las 5 de la tarde y tengo incluso conmigo algunas imágenes que no me van a dejar mentir en los horarios, y quizás usted con tantas entrevistas ha realizado una mejor cronología. Aproximadamente a las 5 de la tarde renuncia Evo Morales, públicamente en la televisión. Desde Chimoré. Desde Chimoré. En ese momento yo me encuentro mirando la televisión, haciendo un seguimiento, y efectivamente me encuentro con el video. ¿En La Paz, Adriana? ¿Usted estaba en La Paz? Sí, yo me encontraba en la ciudad de La Paz. Que después voy a mostrarle, he pedido a producción si pueden después acompañarme con un video, pero en ese momento yo estaba viendo la televisión y efectivamente vi cuando el señor Carlos Mesa dice públicamente, y no lo dice en cualquier espacio, Carlos Mesa dice públicamente, al frente de la Plaza Murillo, al frente de la Asamblea Legislativa, se apuesta en las puertas de la Asamblea Legislativa y dice públicamente: nadie del MAS debe acompañar la sucesión constitucional. Y eso lo tenemos también aquí en el registro de archivos. ¿Tenemos el video?
¿Lo quiere compartir, Adriana? Una sucesión constitucional. ¿Qué dice la Constitución? A la renuncia del presidente y el vicepresidente queda el presidente del Senado o la presidenta del Senado, presidente de diputados o presidente de diputados. Nosotros sabemos y creemos que nadie que sea militante del MAS puede continuar este proceso político. Bueno, yo me encontraba en ese momento viendo y evidentemente, Claudia, yo recibí amenazas sobre mi familia, eso no lo voy a negar. Amenazas que incluso están en las notas de prensa, aquí me acompaña una nota de prensa del Deber, en la que dice claramente: las casas de 2 autoridades del MAS están bajo vigilia vecinal. Otra vez, por favor, hemos tenido un problemita de audio. ¿Puede volver a leer el titular? Dice: casas de 2 autoridades del MAS están bajo vigilia vecinal. De acuerdo. Y dice: vecinos del barrio Palermo se apostaron fuera de los domicilios de Carlos Romero y del padre de Adriana Salvatierra. Yo tenía en ese momento, efectivamente, gente fuera del domicilio de mi padre. Y además, ya yo había incluso mencionado en muchos medios de comunicación que mi madre, me enviaban videos de mi madre saliendo de la casa, me amenazaban constantemente con mi familia. Y en ese momento me comunico con Álvaro García y a través de Álvaro García también con Evo Morales. Nos comunicamos telefónicamente. Ya ellos habían renunciado y estamos hablando entre las 5 de la tarde y las 6 de la tarde, 6:15. Y al hablar con Evo Morales hicimos, y con Álvaro García, por supuesto, hicimos una evaluación. Y dijimos, ellos me transmitieron además que en las Fuerzas Armadas no aceptaban la sucesión constitucional. Ellos me manifestaron que diferentes fuerzas políticas ya públicamente se habían manifestado, incluso Luis Fernando Camacho hablaba de que renuncien todos los asambleístas, que renuncien todos los funcionarios del órgano electoral, que renuncien todos los funcionarios del órgano judicial, y dar paso a un gobierno cívico de notables, un gobierno cívico militar. Entonces fue que además me preguntaron, bueno, cómo estaba en ese momento mi familia, les conté las situaciones y me dijeron efectivamente no existen condiciones para que pueda darse la sucesión constitucional. Telefónicamente, Adriana, esto telefónicamente, ellos en Cochabamba y usted en La Paz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y esto se da telefónicamente, al final de la tarde del domingo 10, ¿estoy bien? Sí. Y el señor Carlos Mesa estaba al frente de la Asamblea Legislativa apostado, evitando ingresar a cualquier parlamentario del Movimiento al Socialismo. Eso estaba claro. Entonces, haciendo esta evaluación, llegando a estas conclusiones, dijimos, bueno, es imposible que se pueda dar paso a una sucesión constitucional. Y por un razonamiento muy claro, Claudia, y es que si Evo Morales renuncia y Álvaro García Linera renuncian para que cese la violencia y las Fuerzas Armadas manifiestan que incluso con la sucesión constitucional o incluso a través mío no va a cesar la violencia, mi salida o mi participación en la sucesión no era una solución al conflicto. Entonces, de forma conjunta, efectivamente, y lo he manifestado en un video que circula en las redes sociales, definimos que presente mi renuncia verbal en los medios de comunicación. Eso fue alrededor de las 6:15 de la tarde. ¿Qué es lo llamativo de todo esto? Que inmediatamente llamo a un medio de comunicación y digo, presento mi renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores. Nunca había renunciado en ese momento a mi curul. Inmediatamente, a la media hora de que yo había renunciado, habla Yanine Áñez en el mismo medio de comunicación. Se conecta Yanine Áñez a las 18:45
¿Qué medio es, Adriana? ¿Qué medio de comunicación es? En Unitel. Incluso también creo que nos pueden acompañar las imágenes al respecto. ¿Qué es lo que dice Yanine Áñez en esa entrevista? Yanine Áñez dice: todos esperábamos que renuncie Evo Morales, al fin pasó, todos esperábamos este momento, renunció Adriana Salvatierra, me corresponde la presidencia del Estado. Vamos a este segundo video, Adriana, por favor. Renuncia el primer vicepresidente. ¿Le corresponde a usted la presidencia del Estado? Es correcto, porque esa sería la sucesión constitucional, así lo establece la sucesión constitucional, en vista también de que el presidente de la Cámara de Diputados también ha renunciado. Explico además en mi entrevista y digo: mi renuncia debe dar paso a una sesión de la Cámara de Senadores en la que se defina quién va a ser el nuevo presidente de la Cámara de Senadores. Con eso se debe dar paso a una sesión de Asamblea Legislativa, porque todos sabemos que ese es el espacio en el cual se tiene que decidir. Extrañamente, a la media hora, Yanine Áñez dice: bueno, me corresponde la presidencia del Estado. Pero hay un dato. Hace poco la Conferencia Episcopal presenta una memoria de las reuniones. Yanine Áñez también lo ratifica. Ella dice que antes de hacer este anuncio se comunica telefónicamente con ella Ricardo Paz. Y Ricardo Paz le dice: bueno, señora Yanine Áñez, ¿usted quiere ser la presidenta? Y Yanine Áñez dice: si es para el servir al país, aquí estoy. ¿Qué es lo que yo resalto de eso? Que ahora conocemos que un conjunto de actores políticos y la Iglesia Católica se autodefine como mediadora de un conflicto, estaban reunidos con anterioridad y deciden proponerle la presidencia del Estado a Yanine Áñez. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.